Capítulo 287. Un objetivo muy generoso y fácil. La mayoría de la gente de la generación mayor se había sentado con los jóvenes de sus familias. Sin embargo, no deseaban compartir una bebida con sus hijos o nietos. Entonces, los ancianos comenzaron a caminar hacia las mesas de los demás para formar grupos. Luego se desviaron de los asientos originales y se sentaron con personas de su propia generación. Por lo tanto, era lógico que Junio Moxie, Tan Juan, Dugush y Aoyi y sus hermanos, héroes y leyendas precipitándose valientemente hacia el frente, estuvieran sentados juntos en dos mesas muy cerca. No era la primera vez que hacían esto. El joven que se sentó en la mesa de enfrente fue Lee Yuran. Estaba frente a Junio Moxie igual que antes. Esta fue otra coincidencia y Tan Juan había querido decir algo, pero Junio Moxie usó su voz sigilosa para retenerlo. Secretamente le dijo al gordo que no era el momento de hablar. Incluso si fuera un asunto importante y era mejor posponer la discusión para más adelante. Junio Moxie se había dado cuenta de que estaban siendo observados por 4 pares de ojos distintos desde que el gordo Tam había llegado al vestíbulo. Él creía que los 4 individuos llegarían a saber de cualquier movimiento que el gordo Tam pudiera hacer. Sin embargo, no pudieron detectar el arte de desbloquear la fortuna del cielo del joven maestro Junio. Su sonido estaba oculto a las otras personas, y no podrían escuchar sus palabras. No podemos tomar ninguna acción especial en este momento. Gordo, no puedo discutir nada incluso después de que termine esta fiesta y no antes de llegar a casa. Junio Moxie hizo varias bromas. Las cejas de Tan Juan se alzaron mientras se reía a carcajadas. Estaba volviendo lentamente a su ser original. No fue completamente reintegrado, pero su estado de ánimo había sido aliviado. Más o menos. Dugush y Aoyi había estado a punto de romper a llorar, pero también había comenzado a reírse. Miró ferozmente a Junio Moxie y con enojo dijo: «Ignora a esta bestia lasciva». Sin embargo, era obvio que ya no estaba tan enojada. El comportamiento de esta niña era adorable. Su temperamento era algo irascible, pero seguía fluctuando regularmente. No había nada complejo al respecto. El humor de Junio Moxie se aligeró en la compañía de esa chica y comenzó a sentirse relajado. Él comenzó a sonreír ya que se sentía muy cómodo a su alrededor. Solicito a los invitados de honor de la ciudad ventisca plateada que tengan la amabilidad de entrar. Todos miraron hacia la puerta cuando el eunuco de la corte que estaba actuando como maestro de ceremonias hizo este anuncio. El joven maestro Junio sintió que los músculos faciales de su abuelo se contraían por un momento antes de que volvieran a la normalidad. Su corazón se encendió de ira al ver a la gente de la ciudad ventisca plateada. La gente de la ciudad ventisca plateada inesperadamente fueron los invitados de honor de la ciudad Tianxian. Junio Moxie se burló mientras se estrechaba y levantaba los ojos. Solo mira el daño que le has hecho a nuestra familia, Junio. No te perdonaré tan fácilmente. Xiaoan y Mu Xueton entraron bajo la mirada de todos. Fueron seguidos por An Yanmen y Xiao Fengwu. Homenajearon a los invitados vestidos con ropas blancas. Parecían flores que habían florecido más allá del alcance del mundo mortal. Todos se sintieron refrescados y frescos cuando las 4 personas ingresaron al salón. Junio Moxie vio a esos 4 individuos sentados en esa mesa separada. Él se burló por dentro. Él no tenía ningún interés en ellos en ese punto. Pero ¿cómo se recuperó tanto Xiao Fengwu en tan poco tiempo? Podía recordar claramente la fuerza que había utilizado la última vez que vio al joven. Xiao Fengwu parecía un poco saludable y pálido, pero podía caminar correctamente. Esto fue totalmente desconcertante. La recuperación no debería haber sido tan rápida. ¿No debería haber tomado varios días? De repente, se dio cuenta de que la pagoda Ongjun había empezado a girar nuevamente. Esto hizo que Junio Moxie fuera muy feliz. Este sentimiento era algo similar al momento en que luchó y agarró el extraño colgante de jade del sexto anciano. Sin embargo, esa sensación era mucho más fuerte ahora y la mente de Junio Moxie comenzó a correr. ¿Es posible? ¿Y la última vez que luché y tomé ese tesoro ya ha aparecido otro? Junio Moxie reflexionó. No pudo evitar sentir que había encontrado un tesoro que estaba listo para saquear. No pudo evitar que su espíritu se elevara. En el momento en que salgamos de la puerta y este hermano mayor jugará como ladrón. Es una pena que una cosa tan misteriosa se esté desperdiciando en Esmocoso. De hecho, estas personas han sido objetivos generosos. Me han entregado tales tesoros y no una, sino 2 veces.
Levantó la vista y vio a An Yanmen hacerle una mueca. Junio Moxie observó el movimiento de sus labios, y rápidamente entendió el significado detrás de sus acciones. Las habilidades le habían facilitado comprender el movimiento de sus labios. Sobrino obediente, tu tía está aquí. Esta chica carece clase. Pero te enseñaré. Esta chica se atreve a fingir ser de una generación anterior. El joven maestro Junio giró la cabeza perezosamente. Su Majestad, el emperador ha llegado. El sonido del eunuco de la corte resonaba ruidosamente. El emperador finalmente se había presentado. Junio Moxie maldijo desde la boca del estómago. Basura. La comida se está enfriando y luego siguieron varias formalidades cliché y finalmente comenzó la fiesta del talento académico dorado. Junio Moxie interpretó las cosas a su manera, y naturalmente y comenzó a comer. Sin embargo, aquellos dotados y hábiles académicos se comportaron de forma bastante propia y aún no habían hecho ningún movimiento. Su Majestad eventualmente declaró, los individuos de alto rango pueden continuar como lo deseen. Junio Moxie comenzó a atiborrarse a sí mismo a gran velocidad después de escuchar esta frase. La mayoría de la gente esperaba al margen y dudaba pero él había devorado medio oso en su vientre. ¿No puede ser un poco civilizado? Estás comiendo como un maníaco mientras que los otros ni siquiera han comenzado. Du Guiying sonrió mientras miraba a Junio Moxie con desdén y colocaba su mano en el aire. Él era un hijo de la casa Du. Su piel no era delgada. Sin embargo, la piel del joven maestro Junio era más gruesa que una esquina de las murallas de la ciudad. Algunas personas habían decidido buscar la pata de oso amarilla y grasienta con olor dulce y solo para descubrir que estaba descansando dentro de la boca de Junio Moxie cuando estiraron sus manos para tomarla. De hecho, más de la mitad del plato había aterrizado en su vientre para entonces. Su velocidad fue increíble. Esta acción, así como la velocidad con la que devoraba la comida, era casi imposible de imaginar para los jóvenes de las distintas familias. Puede pertenecer a las familias militares Junio o Dugu, pero esta es la fiesta del talento académico dorado. Es un hecho conocido que no te importan las apariencias, pero deberías intentar mantenerte un poco reservado en tal situación. ¿No tiene cada familia en este salón lo suficiente para comer y beber? Sin embargo, esto provocó que los hermanos Dugu comenzaran después de Junio Moxie. Sin embargo, las reglas no escritas de civilidad estaban destinadas a perderse cuando se trataba del joven maestro Junio. Podía pasar 3 días completos sin comida ni agua en su vida anterior y todavía tenía suficiente energía y concentración para completar su misión. Por el contrario, podría comer alimentos de 3 días en una sola sesión. Además, él tenía la misión de mostrar su identidad para exhibirse como un libertino. Y, era lógico esperar tal comportamiento de un libertino. Por lo tanto, continuó masticando con espíritu. ¿Civilizado? ¿Cuánto vale eso en plata? Junio Moxie resopló y sonrió. Extendió la mano hacia el centro de la mesa. El tazón grande era grasoso y algo transparente. Frunció el ceño mientras probaba la sopa. ¿Esto no está cocinado adecuadamente y no lo probaron? Junio Moxie podría obviamente juzgar el sabor de la sopa. Esta era una sopa de plumas de tigre, pero necesitaba un poco más de trabajo. Nota. En esta parte no estoy seguro de que sean plumas ya que estaba escrito así penes o son plumas o son penes. Tan Juan se llevó el tazón a la boca también. Los 7 héroes y leyendas que se precipitaron valientemente hacia adelante se sorprendieron al verlos, y sus ojos se volvieron. Sus ojos se hincharon tanto que parecía como si hubieran estallado. El gordo ni siquiera había usado un palillo. Los asientos contiguos ni siquiera habían recogido sus palillos. Pero lo mejor en su mesa había desaparecido. Inesperadamente, ese joven barato y gordo estaba despotricando sin sentido mientras comía. Somos del ejército y entonces, ¿cómo puedes comer tan rápido? ¿Está bien tu garganta o qué? Maldita sea. Tal velocidad. ¿Cómo diablos no te estás ahogando? Los 7 hermanos maldijeron al unísono. ¿Qué sopa es esta? ¿Por qué la tomaste toda? Los grandes ojos de Gugush y Aoyi se convirtieron en lunas crecientes con felicidad. El hermano Moxie solo dejó un recipiente sobre una mesa de 10 personas. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? La niña se sintió bastante satisfecha cuando se llevó el cuenco a la boca y sorbió un sorbo de sopa. El olor era algo sospechoso. Entonces, un bulto en forma de rábano entró en su boca. Ella lo masticó y se dio cuenta de que cuanto más masticaba y más fragante se volvía. Es la frente y Junio Moxie se sobresaltó.
Luego estiró su mano, agarró un plato de cangrejo y lo colocó frente a Dugush y a Oji. Prueba esto también. Los 7 hermanos estaban bastante sorprendidos por la forma en que se había desarrollado esta escena. Sin embargo, querían comer rápido y competir hábilmente con el gordo Tam. Junio Moxie estiró el cuello y vio al gordo. Ningún tipo de civismo podría evitar que el gordo Tam ignore tales delicias. Él era un gran conocedor de la comida. Los 7 hermanos Dugu eran mocosos militares, pero verlo comer a tanta velocidad los hizo golpear sus cabezas. Momentáneamente, una escena completamente diferente fue creada en su mesa. Y luego se convirtió en un disturbio. El centro de la mesa había estado lleno de platos hace un momento. Sin embargo, fue repentinamente vaciada. Todos habían usado sus manos para levantar la mesa, y habían abrazado tantos platos como pudieron. Cada uno de ellos parecía alerta y listo para engullir la comida. Entonces, de repente se dieron cuenta de que no podían oír un solo sonido a su alrededor. Esto los confundió y levantaron la cabeza para mirar. Todos los demás estaban mirando su mesa en silencio. Todos se sobresaltaron, y sus ojos estaban muy abiertos. Sus caras estaban llenas de asombro. La gente en las otras mesas ni siquiera había empezado pero esta mesa había sido vaciada y Gugu Zongen, Junio Zantian y Tan Wanli estaban extremadamente sorprendidos. Tenían pieles gruesas pero se habían puesto rojas. Los 3 viejos intercambiaron miradas significativas con vergüenza. Anciano Junio, estoy convencido de que el tercer joven maestro es de tu linaje. Es como una tradición y puede que aún no haya ascendido al campo de batalla, pero puedo ver que tiene un pequeño rasgo de su familia y Muron Fengyun, el patriarca de la familia Muron, habló mientras negaba con la cabeza. Su expresión era algo seria. Sus palabras parecían ser de alabanza y burla. Fueron estimulantes. Lo sabes bien y el abuelo Junio le lanzó una mirada rápida y áspera. Los pocos ancianos junto a ellos no estaban dispuestos a intervenir. ¿Cómo puedes estar seguro, hermano Muron? Echa un vistazo tú mismo y Muron Fengyun señaló hacia Junio Moxie. Sus manos y su boca estaban ocupadas. La apariencia desvergonzada de este mocoso es muy similar a la tuya y en los viejos tiempos. Este anciano estaría ciego si no lo viera y toda la habitación estalló en carcajadas. Las esquinas de la boca del emperador se movieron hacia arriba mientras tosía para volver en sí mismo. Sin embargo, el hecho fue que algunos jóvenes habían actuado por su cuenta y habían interrumpido la fiesta. Él recogió el vino sin ninguna indicación previa, y brindó por todos. Todo el salón se puso de pie y transmitió su agradecimiento. El primer hombre del imperio Tianxian había liderado el camino y bebido su vino. La fiesta había comenzado. Todos los eruditos talentosos en la escena estaban en una competencia con sus contrapartes. Los oficiales civiles y militares fueron los jueces de este concurso. El maravilloso evento había comenzado. Capítulo 288. Eres muy afortunado. Se escucharon los sonidos de 2 toses. Luego, el viejo y decrépito maestro del Instituto de Literatura Celestial Wenxin, Mei Gaohie, se levantó. Su cuerpo parecía temblar bajo el efecto de esas toses. Se enfrentó al emperador, y ahuecó sus manos en saludo. Luego, se dio vuelta y saludó al resto de la multitud de la misma manera, Su Majestad. Respetados señores, y esta fiesta de talentos académicos dorados es el mejor arreglo que este humilde hombre haya visto alguna vez. Este anciano le desea sinceramente a Su Majestad y su linaje la mejor de las suertes en nombre del Instituto de Literatura Celestial Wenxin. Que los cielos velen por Su Majestad y mi Tianxian. Que la gente de la nación siempre prospere. Que los militares barran todo el continente y unifiquen la tierra bajo los estandartes de Tianxian. Que toda la tierra prospere bajo la gracia de Su Majestad. Agradecemos la inmensa e ilimitada benevolencia de Su Majestad para superar las normas del examen imperial y permitir que eruditos como yo prosperen, y había exhalado un largo suspiro para hablar todo este pasaje de una vez. Sin embargo, sonaba como si fuera solo el comienzo de su discurso. Estaba a punto de abordar el tema principal de su discurso y cuando se escuchó una voz quejumbrosa. ¿Cómo puedes comer tanto en tan majestuosa fiesta imperial y gordo? Entiendo que tienes una barriga grande. Pero debes darte cuenta de que hay más gente alrededor. Has terminado una mesa entera de comida por tu cuenta en tan poco tiempo y el sonido de esta voz era muy bajo. De hecho, parecía como si el hablante hubiera bajado deliberadamente su volumen. Sin embargo, todo el salón se había silenciado solemnemente para escuchar el discurso de Mei Gaohie. Hubo silencio en el salón.
Por lo tanto, todos escucharon estos comentarios con bastante claridad, y sus caras comenzaron a revelar una complexión extraña y el que hablaba no era otro que Junio Moxie. El joven maestro Junio tenía el corazón puesto en interrumpir las cosas. Obviamente, no permitiría que se le pasara esta oportunidad. En lo que respecta al acusado, Tan Juan simplemente lo miró con una expresión estupefacta pero inocente en su rostro. Tenía medio cangrejo en la mano. ¿Quién come más entre nosotros dos, hermano mayor? Ese es obviamente yo. Yo como mucho, pero toqué tu mitad del plato. Entonces, ¿y por qué me acusarías? Meigaoji estaba en medio de un discurso muy conmovedor. Sin embargo, fue interrumpido de repente. Obviamente no pudo evitar enojarse. Además, la perturbación había sido causada por una persona completamente desvergonzada y por una razón completamente desvergonzada. Sus labios comenzaron a temblar de ira mientras giraba. Sin embargo, otra voz similar a un gong sonó. Tenía un tono desdeñoso. He visto gente desvergonzada, pero nunca he visto a alguien tan descarado. La persona que trata de devorar los mejores platos solo tiene el descaro de acusar falsamente a los demás y lo que le ha pasado a la gente, y esta voz pertenecía de Duguin. Duguin había estado peleando por la pata de oso desde el principio. Por lo tanto, obviamente estaba muy enojado. Por lo tanto, levantó deliberadamente su voz para expresar su insatisfacción. Sin embargo, él era mucho más robusto que el joven maestro Junio. Este era simplemente su volumen de voz normal, pero era similar al nivel de volumen de gritos de una persona promedio. El joven maestro Junio había logrado causar más daños ya que todos en la multitud habían escuchado este alboroto. Los procedimientos del evento estaban siendo interrumpidos, pero el plan de Junio Moxie solo estaba teniendo más éxito. Los ánimos de Junio Moxie se levantaron al ver que alguien sin saberlo le había echado una mano. Él frunció el ceño, ¿y ahora no puedo comer rápido, eh? Disparates. Su familia ha traído más personas que cualquier otra familia. Su familia debe sufrir para alimentar esas bocas hambrientas suyas. Deben haber ido a la quiebra. Y ahora te sientan sus nalgas regordetas en esta mesa. Creo que ni siquiera podría probar la sopa si no comiera lo suficientemente rápido, y Tan Juan se puso de pie para resolver la disputa. Tercer joven maestro, y su reacción es comprensible. Ya ves, y él sabe que no tiene que pagar por esta comida. Incluso el emperador fue incapaz de contener su risa al escuchar estas palabras. Él emitió un extraño sonido de pff mientras amortiguaba el sonido de su risa. Las caras de los otros ancianos en el salón revelaron extrañas expresiones sonrientes mientras intentaban contener su risa. Sin embargo, Duguin miró al gordo. Parecía como si se comiera entero a Tan Juan. La sala solemnemente silenciosa se vio repentinamente inundada con sonidos de pff mientras todos se agarraban la boca para amortiguar la risa. El viejo Meigaoji había empezado a temblar de ira. Estaba a punto de hablar, cuando una voz peculiar se burló. La familia Junio es genuinamente muy arrogante, ah. Su reputación está plenamente justificada. Todos volvieron la mirada para seguir la fuente del sonido. El orador era un joven vestido de blanco sentado alrededor de la mesa que estaba reservada para los invitados de honor de la fiesta, el Xiao Fengwu de la ciudad ventisca plateada. Xiao Fengwu estaba al tanto del asunto entre su tío Xiao An y Junio Wui de la familia Junio. Además, la pequeña princesa An Yanmen no había dejado de regodearse por tener un sobrino desde que había regresado de la residencia de la familia Junio. Obviamente, esto hizo que el joven maestro Xiao se sintiera muy incómodo. Por lo tanto, él había tomado la iniciativa y había dicho palabras irónicas. ¿Y quién eres tú? Junio Moxie fingió como si no hubiera reconocido al hombre que había golpeado. Soy de apellido Xiao. Soy Xiao Fengwu de la familia Xiao de la ciudad ventisca plateada. Las cejas de Xiao Fengwu se dispararon. Sacó un abanico plegable de su pecho y comenzó a balancearlo de una manera confiada y fácil. Ese es un buen nombre. Li Youran se apresuró a hablar, el hermano mayor Xiao tiene un nombre muy refinado. Se siente como un soplo de aire fresco. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. La familia Junio y Xiao se odiaban mutuamente. ¿Cómo demonios podría Li Youran no explotar esto? Y ahora que lo has mencionado, y hay una historia corta detrás del origen de mi nombre. Xiao Fengwu se sentía terriblemente satisfecho de sí mismo. Li Youran se había rascado su comezón. Por lo tanto, comenzó a explicar. Mi madre tuvo un sueño una noche antes de que yo naciera y en el sueño vio un hermoso fénix en el cielo.
El fénix aterrizó en un árbol parasol. Por lo tanto, ella me llamó Fengwu. Tu nombre es ciertamente otorgado por los cielos, aplaudió Li Yuran. Había una mirada de admiración en su rostro. Ay, Junio Moxie estalló en carcajadas. ¿Por qué te ríes? Xiao Fengwu parecía enojado. Estaba disfrutando de un momento de orgullo. ¿Cómo podría permitir interrupciones? Nada. Me preguntaba y tu madre debe ser muy talentosa. Ella soñó con una tierra de fénix en un árbol parasol y luego te nombró tan hermosamente y Fengwu y parecía como si el joven maestro Junio no pudiera contener su risa. Él se balanceó de un lado a otro por un momento, y luego continuó. Tu madre soñó con una tierra fénix en un árbol parasol y pero ¿cómo te llamarían si hubieras soñado con una tierra de gallinas en un árbol de plátanos? Imagina eso. Ella soñó un buen sueño en el momento apropiado. Eres muy afortunado. Su Majestad aguantó su vino. Su rostro se puso rojo cuando tosió por un tiempo. Estaba literalmente entre la risa y las lágrimas. Un sueño de una gallina aterrizando en un árbol de plátano y... Entonces, todos ataron estas palabras al apellido de Xiao Fengwu. De repente, todos llegaron a ver la verdad y todos querían estallar en carcajadas. Sin embargo, les aterrorizaba el poder de la ciudad ventisca plateada. Por lo tanto, todos aguantaron su risa. Algunas personas casi se quedan atrapadas en el proceso. ¿Qué estás tratando de decir? Xiao Fengwu no lo entendió al principio. Luego subconscientemente reflexionó sobre esa línea por un momento. De repente, su rostro se congeló. Junio Moxie. ¿Cómo te atreves a insultarme? ¿Insultarte? ¿Cuándo te insulte? Junio Moxie expuso una cara inocente. ¿Crees que puedes decir lo que quieras porque eres de la ciudad ventisca plateada? Necesitas atrapar a una pareja en el acto si deseas acusarlos de adulterio. Debes encontrar los objetos robados antes de acusar a un ladrón. Es necesario tener evidencia. Has insultado mi nombre. Xiao Fengwu no pudo controlar su enojo. Gritó por humillación, Junio Moxie, te mataré. La ciudad ventisca plateada es muy poderosa. Es digno de ser llamado la fuerza más poderosa del mundo. Junio Moxie negó con la cabeza en admiración, pero estás en nuestro país en este momento y como invitados del emperador. Fuiste invitado a esta fiesta en el Palacio Imperial como el invitado de honor. Sin embargo, amenazas matar al único heredero de una familia poderosa y eso también frente a todos los funcionarios del imperio y también al emperador. Debo admirar tu coraje, ah. Las caras de los ministros y los funcionarios de repente se volvieron feas. Ah. Amenazó con matar al único heredero de la familia Junio frente al emperador. ¿Qué tan arrogante se convertiría si se le permitiera abandonar este palacio imperial? Xiao An se levantó rápidamente y obligó a su sobrino a sentarse. Luego ahuecó sus manos y se disculpó. El joven Fengwu no sabe mucho sobre la vida. Simplemente actuó por impulso. Por favor, perdónelo. Xiao An no se preocupó demasiado por la realeza. Sin embargo, no deseaba incitar problemas contra la familia real de una nación entera sin ningún motivo. Después de todo, tenían un antiguo tratado de alianza. Además, el emperador los había llamado de buena fe. Por lo tanto, incluso el señor de la ciudad ventisca plateada no lo apreciaría si incitaran problemas en Tianxian bajo tales circunstancias. El emperador sonrió magnánimamente para indicar que no había hecho ningún daño. Junio Moxie fue forzado a sentarse. Sin embargo, Dugush y Aoyi había aprovechado la oportunidad para reunir muchos platos de comida. Abrió sus ojos negros y blancos mientras preguntaba con curiosidad. ¿Una gallina aterrizando en el árbol de plátano y el nombre significa? Junio Moxie estuvo a punto de caerse sobre la mesa cuando escuchó su pregunta. Levantó su cara después de un tiempo, y se secó la nariz. Pregúntales a tus hermanos, ¿de acuerdo? Ellos saben. Acabo de decir muchas palabras y necesito guardar mi saliva. Dugush y Aoyi gruñó y se volvió hacia Duguin. La cara de Duguin se sonrojó con vergüenza en una fracción de segundo. ¿Cómo podría un hermano mayor explicarle este asunto a su hermana menor? Miraba ferozmente a Junio Moxie mientras se negaba a responder su pregunta. Dugush y Aoyi no estaba satisfecha. Entonces, hizo un puchero con la boca y comenzó a hacer pataletas. Los 7 hermanos Dugu quedaron perplejos ante la incomodidad de la situación. La atmósfera en el salón imperial se había vuelto algo incómoda. Por lo tanto, el otro maestro del instituto con Lin Yang se puso de pie y habló.
Los jóvenes maestros de las principales familias lucharon con los discípulos de nuestro Instituto de Literatura Celestial Wenxian el año pasado. Nuestro Instituto de Literatura Celestial Wenxian ganó pero solo por casualidad. Pero el nieto del gran preceptor Li, el joven maestro Li, permaneció invicto y excesivamente impresionante. Hay muchos discípulos hoy que desean consultar con el joven maestro Li. ¿Estaría interesado? Los ánimos de todos comenzaron a elevarse. Este fue el punto culminante del evento. Los discípulos del Instituto de Literatura Celestial Wenxian tenían un extraño brillo en sus ojos desde el momento en que entraron al salón. No les importaba la deliciosa comida o el exquisito vino. Simplemente habían estado esperando este momento. Si de alguna manera pudieran probarse a sí mismos mejor que el erudito número uno de la ciudad Tianxian, Li Youran, y su futuro tendría perspectivas ilimitadas. Li Youran sonrió elegantemente. Suavemente se puso en pie, miró a su alrededor y dijo: este humilde Youran no es digno de plantear preguntas difíciles para tales talentosos eruditos. Sin embargo, hay un hombre que ha ganado la admiración de Youran. Por lo tanto, me gustaría desafiar a ese hombre. ¿Y quién es ese joven talentoso, joven maestro Li? Preguntaron todos al unísono. ¿Hay alguien en la ciudad Tianxian que es capaz de competir contra Li Youran? ¿Alguien que hasta Li Youran admira? ¿Pero por qué no he oído hablar de este hombre antes? Los ojos de todos los presentes expresaron la confusión de sus mentes. El joven maestro de la familia Junio Moxie. Li Youran declaró solemnemente y señaló hacia Junio Moxie con el fin de señalar claramente su objetivo. Junio Moxie no pudo evitar mirar a Li Youran mientras continuaba mordisqueando un bocado de la grasienta pierna de pollo que tenía en la mano. Mierda. Me atrapaste públicamente. Esto podría causar un alboroto salvaje. Capítulo 289. Solo siento como pisoteo al Instituto Wenxian. Mena y Zhou y los demás aprovecharon la oportunidad que siguió el desafío de Li Youran, y comenzaron a burlarse de Junio Moxie. Nunca se dieron cuenta de que Li Youran había presentado su desafío con la más grande sinceridad. El joven maestro Youran es de hecho muy divertido. Kong Lingian no parecía muy contento. Quizás el joven maestro Junio y es un experto en algunos otros aspectos de la vida y sin embargo, su conocimiento de la literatura no es muy eminentemente conocido y algunas personas no pudieron evitar reírse bajo sus mangas. El tono del maestro Kong había sido muy oscuro. Sin embargo, todos habían llegado a la conclusión de que las áreas de experiencia del joven maestro Junio eran burdeles, peleas de gallos y perros y otras actividades despreciables. ¿Qué sabría este joven acerca de los aspectos más importantes de la vida? Todos habían comenzado a pensar muy alto sobre los viejos maestros del instituto. Estos viejos maestros son increíbles. Pueden llegar a insultar a la gente de una manera tan refinada. Maestro Kong no debería tener nada de qué preocuparse. ¿Y por qué no tenemos uno de tus discípulos concursantes contra Junio Moxie? Entonces, sabremos si es compatible con el joven maestro Li Ye. Meng y Zhou sonrió y respondió. Su observación tenía como objetivo incitar al maestro Kong a una guerra. Kong Lingian estaba molesto por esto. Pensó, he nutrido a estos discípulos con un cuidado tan meticuloso. También podría atar una cuerda al techo y suicidarme si mis discípulos no pueden vencer a este libertino. No dijo nada en respuesta. Simplemente agitó su mano y designó a uno de sus discípulos para que aceptara el desafío. El discípulo Ancidon le pide al joven maestro Junio algún consejo. Un joven se levantó con una sonrisa. Luego ahuecó las manos en señal de saludo y levantó la vista. Un rastro de desdén brilló en sus ojos. Aparentemente por su oponente. No doy ningún consejo, pero tengo el tiempo para enseñarte un truco o dos. Podrás moverte por el lago neblina espiritual desbocado después de que termine contigo. ¿Qué podría ser mejor que una demostración de los profundos misterios de ese universo? Yo tomaré la iniciativa si no te importa. Junio Moxie había visto la expresión en los ojos de ese joven. Entonces, era consciente del desprecio que el joven tenía por Junio Moxie. Por lo tanto, el joven maestro Junio había hecho un guiño cuando se ponía de pie, y se reía junto con la multitud mientras se ponía voluntariamente su sombrero de la vergüenza. Este joven discípulo ha evitado las malas influencias en su vida. Este joven discípulo nunca deberá acercarse al territorio del lago neblina espiritual. La voz de Ancidon era algo fría. Desdeñosamente pensó, él es el mayor degenerado. Le pedí consejos académicos y él comienza mencionando un burdel. ¿Sabías que esto es un evento público? Esto es muy humillante.
¿Nunca has estado en el lago Neblina Espiritual? Entonces, ¿a dónde vas? El corazón de Junio Moxie estaba lleno de desdén. No he terminado contigo todavía. Luego cruzó las piernas, y continuó en un tono pausado, eso es correcto. Este joven maestro había descuidado que el académico A no es muy rico y puede que no haya podido pagar los precios de los servicios prestados en esa área. Parece que sostiene su pico en sus propias manos dentro de su tienda mientras imagina las formaciones de batalla. Debe exigir luchar por el campo de batalla. Debe arreglárselas para abandonar a millones de soldados hasta que esté demasiado agotado para continuar. ¿Y qué diablos es esto? El bello color facial de Ancidon se volvió tan rojo como la sangre de un pollo muerto. De hecho, su cuello se volvió rojo también. La elección de palabras de Junio Moxie fue muy elegante, pero muy enérgica. De repente, todos los presentes en el salón parecían estar un poco distraídos. Ponderaron cuidadosamente sus palabras con la esperanza de interpretar su verdadero significado. Sin embargo, la mayoría de la gente escupió la comida que estaban masticando y estalló en carcajadas una vez que entendieron el significado de sus palabras. Y este niño y es demasiado. Todos los hombres presentes en el salón principal habían entendido la observación de Junio Moxie en cuestión de unos momentos. Sin embargo, la indecencia de su risa no podía ser transmitida en palabras y la princesa Lin Men, Dugush y Aoyi, An Yanmen y las otras damas notables miraron con una expresión de asombro en sus ojos. No podían entender la reacción de la multitud. Podían sentir claramente que este asunto no era bueno. Sin embargo, no podían entender lo que estaba mal con eso. Las palabras de Junio Moxie parecen haber descrito a un general majestuoso. ¿Pero por qué se siente raro? Varios ancianos se hacían gestos con sus ojos unos a otros. Sin embargo, solo había unos pocos hombres que podían reírse sin restricciones, sin preocuparse por las consecuencias. Algunos incluso palmearon su mano en la mesa, mientras que otros tocaban sus muslos en un aplauso mientras sus ojos se cerraban por la intensidad de su risa. El cuerpo de Dugu Zongen tembló de risa mientras golpeaba a Tan Wanli en sus hombros. Luego susurró. Viejo Tan, acabo de recordar el momento en que los dos acabábamos de unirnos al ejército. Nos enviaron a la batalla en las montañas Lobo Celestial y el viejo Junio era un joven capitán en aquel entonces y te vimos cuando abandonaste el campamento para luchar en tus gloriosas batallas al amanecer. Y Tan Wanli de repente se puso rojo de ira. Se olvidó de la temible reputación de Dugu Zongen cuando se extendió y agarró su robusto cuello. Luego rugió en un susurro, viejo bastardo. Vamos, te desafío a decir otra palabra. Y Dugu Zongen comenzó a toser. Parecía estar riendo mientras pedía perdón. Algunos otros jefes de familia levantaron sus pulgares en rápida sucesión mientras señalaban a Tan Wanli. Parecía como si muchas personas hubieran escuchado ese comentario y el rostro del viejo Tan se enrojeció de furia. Se puso de pie jadeando e intentó salir del salón. Sin embargo, otros ancianos se levantaron de sus asientos al unísono y lo convencieron de que se calmara. Dugush y Aoyi vio que sus 7 hermanos se reían con los labios sellados. Sus caras alegres revelaban la alegría de sus corazones mientras sus hombros temblaban de risa. Ella pensó que debe haber sido algo terriblemente divertido. Entonces, no pudo evitar preguntar, ¿qué significa eso? ¿Es tan gracioso? Y los 7 hermanos se miraron con consternación. Se dieron cuenta de la incomodidad de la situación y se reajustaron rápidamente. Negaron con la cabeza al unísono mientras respondían. No es gracioso. ¿Cómo es gracioso? No es gracioso. Dugush y Aoyi se quejó. Ella giró la cabeza con ira. De repente, se sintió molesta al ver a sus hermanos y Junio Moxie, ya que hoy no respondieron ninguna de sus preguntas. Recordó en secreto las palabras de Junio Moxie, y las repitió nuevamente para memorizarlas. ¿Crees que no voy a averiguar si no me dices sí? Le preguntaré a mamá una vez que llegue a casa y no creo que ella me rechace. Y Ancidon respiró profundamente. Era consciente de que este libertino había ganado el control cuando dijo, esta fiesta del talento académico dorado se lleva a cabo por la gracia de su majestad. Sin embargo, este joven discípulo está avergonzado de estar en compañía de su oponente. Emparejar a este joven discípulo con el joven maestro Junio por un consejo académico es lo mismo que el par accidental de crisantemos doradas y osmantus naranjas. No esperó la reacción de Junio Moxie, y continuó.
fragancia de crisantemos, fragancia de orquídea, fragancia de osmanthus de los jardines imperiales y la fragancia de estas flores fragantes flota en el Tianxian y su fragancia celestial flota por 1000 millas y por 1000 millas flota su fragancia celestial y este verso poético captó la atención de todos. Esta poesía había sonado simple, pero no lo era. Especialmente esa última parte. Él había usado repetidamente las palabras fragancia celestial como una metáfora para bendecir a Tianxian. Todo el mundo comenzó a romperse la cabeza en busca de un regreso para mostrar su talento frente a su majestad. Todo el mundo casi había olvidado la participación de Junio Moxie. ¿Cómo podría hacer una broma con semejante poesía? No podría conjurar una réplica, aunque le dieran 2 vidas para intentar. Y joven maestro Junio, el talento de este joven discípulo es humilde, y el conocimiento es superficial. Este joven discípulo solo puede proponer palabras tan superficiales. ¿Esto no debería ser un gran problema en tus ojos? Ancidon se rió entre dientes. Luego humildemente miró a Junio Moxie con una expresión sincera en su rostro. Espero que el joven maestro Junio todavía me enseñe una cosa o dos. Todos hubieran esperado a que Junio Moxie respondiera con una respuesta en caso de que esta última oración no hubiera sido pronunciada. Lo habrían menospreciado, pero no lo hubieran culpado por no haberlo logrado ya que esta poesía era excelente y difícil de contrarrestar. Después de todo, nadie lo había considerado un rival para este joven erudito. Además, el joven erudito habría dejado un efecto especial en los corazones de todos los presentes, ya que su talento era original y sorprendente. Sin embargo, esta última frase dejó a todos suspirando. Su última línea irrazonable había expuesto el salvajismo de su naturaleza y había reducido su prestigio. Has estado estudiando en el Instituto de Literatura Celestial Wenxian durante muchos años. Entonces, ¿de qué hay que estar tan orgulloso de poder hablar algunas líneas de poesía? Los así llamados futuros logros de este joven erudito se quedarán cortos. Los peces gordos pueden permitir a los estudiosos escalar las filas de sus familias. Sin embargo, nunca promocionarían a tal persona a la cima. ¿Cuál es la garantía de que no se deshaga de nosotros una vez que gane suficiente poder en la familia? Ancidon no sabía que había declarado la ruina de su futura carrera política con la última frase que había pronunciado. Por lo tanto, se quedó allí con un sentido de complacencia en su corazón. Junio Moxie arrugó las cejas. Cualquier verso que se le ocurriera en respuesta simplemente sería plagiado. Sin embargo, incluso la poesía plagiada de tal nivel estaba más allá de su capacidad. ¿Ay, debería pensar en una poesía sin sentido de mi vida anterior? No, y eso no servirá. Este hijo de Peta. El maestro Kong Lim-Gian entrecerró los ojos. Parecía complacido consigo mismo. Está bien si el joven maestro Junio no puede encontrar un verso poético que coincida con este y el joven maestro Junio no perderá cara a causa de este asunto y todos se rieron entre dientes. Este viejo hombre no perdona fácilmente. Él solo usa su método habitual y abusa de una persona sin usar palabras abusivas y un estallido de vigor penetró en el corazón de Junio Moxie. Gritó con voz áspera y fuerte. ¿Qué tiene de difícil esto? ¿No era eso un poema de mierda? Lo mejoraré y caminaré sobre este zoquete del Instituto de Literatura Celestial Wenxian. Varias personas emitieron sonidos de disgusto. Este niño se atreve demasiado cuando habla. Él tiene el desafío de proponer un verso rival y ha perdido la cabeza. Él debería pensar antes de hablar. Parece que va a recibir una dura lección de ese joven discípulo y sin embargo, las expresiones de Li Youran y Junio Zantian fueron muy diferentes al resto de la multitud. Li Youran estaba convencido de que tenía el talento para dar una respuesta digna. Sin embargo, él mismo lo había intentado, pero hasta ahora no había podido. Sin embargo, Junio Moxie había declarado que respondería con un verso apropiado y es el mejor que yo. El abuelo Junio estaba algo ansioso. ¿No estuvimos de acuerdo en que no se haría el ridículo? ¿Cómo va a vencer eso? Kong Lim-Gian se burló y habló. El joven maestro Junio parece muy seguro de sí mismo. Propongo un arreglo. El instituto admitirá la derrota si el joven maestro Junio puede responder con una respuesta antes de que se queme el incienso. Sin embargo, si pierde y el joven maestro Tan tendrá que actuar para mediar sus pérdidas. Después de eso, él voluntariamente devolverá a mi pobre discípulo y obviamente, se refería al discípulo que Tan Xuan intimidaría para que limpiara la ropa interior de las mujeres el académico Zhao Chengsen. Sin embargo, el gordo Tan estaba preocupado por dejar tal presencia sin supervisión en su casa.
Por lo tanto, Tan Juan lo había golpeado hasta la muerte después de haber sido expulsado de su casa. Entonces, ¿de dónde devolvería ese erudito? Sus huesos malolientes probablemente no aceptarían su alma, incluso si de algún modo se recuperara de las profundidades del infierno. Eso está hecho. Junio Moxie estiró su cuello. No tengo ningún problema para aceptar eso. Devolveremos su esqueleto si pierdo. Nunca dijiste si lo quieres de nuevo vivo o muerto y... Entonces, ¿por qué debería siquiera molestarme? Sin embargo, te someterás a mi superioridad si gano. Su instituto nunca mencionará las palabras poesía frente a mí después de eso. ¿De acuerdo? Junio Moxie sonrió. Capítulo 290. Este es el siguiente. Es un trato. Kong Lim Yang no pensaban muy bien de Junio Moxie. Él no tiene la habilidad de proponer un contraverso para el verso de Ancidon. E incluso si logra encontrar algo, ¿y cómo puede el verso superficial de este libertino coincidir con el estándar del Instituto de Literatura Celestial Wenxin? Esto es una broma. Junio Moxie se dio unas palmaditas en el muslo, y el sonido crujiente del pop hizo eco. Luego levantó una botella de vino de la mesa y apoyó uno de sus pies en la silla. Levantó la cabeza hacia arriba, bebió un trago de vino y pensó por un momento. Luego, miró hacia arriba una vez más, bebió un trago de vino y continuó reflexionando. La mirada de todos estaba fija en Junio Moxie. Incluso el emperador no fue la excepción. Había una mirada de interés y un leve rastro de frialdad en los ojos del emperador. Tendría que volver a evaluar a la familia Junio si Junio Moxie pudiera encontrar un contraverso apropiado, y Dugush y Aoye y la princesa Lin Meng lo miraron ansiosamente. ¿Cómo va a ganar? Tendrá que enfrentar mucha vergüenza si su verso no está a la altura, y sin embargo, no hablaron, ya que no deseaban perturbar sus pensamientos. Sin embargo, Du Guiying se puso ansioso al ver que Junio Moxie devoraba más de la mitad de la botella de vino. Oye, no estás aprovechando esta oportunidad para beber vino extra, ¿verdad? Dugush y Aoye lanzó ferozmente una mirada hacia su hermano mayor. Nadie más parece preocupado por eso. Entonces, ¿por qué lo estás? Du Guiying se rascó la cabeza con confusión. Él permaneció sentado mientras sus indefensos ojos permanecían fijos a la botella de vino en la mano de Junio Moxie, y repentinamente Junio Moxie levantó la mano derecha y chasqueó los dedos. Clic. Un sonido claro y nítido resonó cuando dijo: lo tengo. Todos escucharon con ansiedad cuando Junio Moxie recitó complacido su contraverso: las calles huelen a mierda. La mierda de un hombre apesta. La mierda de un perro apesta. Una mierda de cerdo apesta. La mierda apesta y la mierda apesta a mierda. Para que el nombre de uno pase a la historia, un erudito debe cagar la mierda más apestosa. Parecía como si todos estuvieran asombrados. Eso es increíble. Realmente increíble. Para usar apestar para contrarrestar fragancia, y mierda para contrarrestar flores y glua, y Tan Juan pronunció un discurso de elogio. Sin embargo, ni siquiera había terminado su oración cuando su boca comenzó a nausear con un sonido de glua. Luego se quedó sin palabras, ya que su vientre expresaba un fuerte deseo de vomitar, y tal par de contraversos y era demasiado nauseabundo. Esta copla podría hacer nausear a cualquiera. Por lo tanto, no sería extraño si la gente vomitara, y especialmente después de comer una comida pesada, y todos tenían una mirada extraña en sus caras. Miraron a Junio Moxie con dolor e indignación. De repente, se escuchó un sonido glua. La pequeña princesa de la ciudad ventisca plateada An Yanmen se agarró la boca y salió corriendo. Varias jóvenes doncellas la siguieron con sus bocas agarradas, y finalmente Dugush y Aoye las siguió con la boca agarrada. Le lanzó a Junio Moxie una rápida mirada de odio antes de huir. ¿Y quién puede atreverse a decir que estoy equivocado? He equilibrado lo desequilibrado. Junio Moxie hizo una llamada entusiasta. Luego agarró un cangrejo, de manera eficiente sacó la carne, se la puso en la boca y comenzó a masticar. Todos lo miraron mientras comenzaba a masticar esa carne de cangrejo de color amarillo. De repente, la tez de todos se puso pálida al recordar el contraverso que acababa de pronunciar, y todos quedaron estupefactos. Esta copla antitética fue de hecho un ajuste apropiado. Además, el contraverso había venido como un abuso despiadado que había sido dirigido a estos talentosos eruditos. La frase "un erudito debe cagar la mierda más apestosa" dejó a los dos viejos maestros temblando de ira. Kong Lim Yang y Mei Gao Qie no hicieron comentarios en cuanto a los aspectos métricos del contraverso, y sin embargo usted vino con este contraverso mientras todos comían su comida.
¿No estás intentando deliberadamente hacernos quedar mal? Su verso puede haber estado a la altura de la marca, pero seguramente ha matado el apetito de todos y es hora de invertir la rueda. Ahora es mi turno de hacer la pregunta. Junio Moxie complaciente agitó el medio cangrejo que permanecía en su mano. Recuerdo que estaba en mi casa hace aproximadamente 15 días y estaba leyendo poesía y cuando de repente un viejo amigo de mi abuelo apareció. Me dejó una profunda impresión debido a su extraño nombre y apellido. Su apellido era Ei y su nombre era Shan y le regaló a mi abuelo una foto que había pintado con sus propias manos. Era una pintura de loto. Consultó a mi abuelo con un verso poético antes de irse. Mi abuelo ha preguntado a varias personas, pero nadie ha sido capaz de responderlo y Dugush y Aoye y las otras mujeres regresaron al salón. Sus rostros pálidos y sus ojos odiosos miraban amargamente a Junio Moxie. De hecho, parecía como si estuvieran ansiosas por golpearlo. Alguien preguntó por curiosidad antes de que Junio Moxie tuviera la oportunidad de continuar. ¿Cuál era el verso específico, tercer joven maestro Junio? Ese verso era muy simple. Solo tenía 7 palabras en el dibuja un loto sobre la imagen de un monje. Junio Moxie gimió 2 veces mientras arrojaba esta frase. Había usado a su abuelo como una herramienta para conjurar este truco sombrío. Sabía que su abuelo no lo traicionaría. Había demasiadas personas en las que nunca confiaría. Sin embargo, su abuelo estaba entre las personas que él consideraba más dignas de su confianza. El abuelo Junio nunca se limpiaría las nalgas con la cara de su nieto. Por lo tanto, Junio Moxie podría decir mentiras con una cara seria a la vista del público. Dibuja un loto encima de la imagen de un monje y dibuja un loto sobre la imagen de un monje y todos fruncieron el ceño mientras repetían este verso. Este versículo parecía muy simple, pero fue bastante complicado. Dejó a todo el mundo bombeando aire frío y no importaba de qué lado se mirara el verso poético y uno solo vería el nombre y el don del hombre incrustados en la poesía. Además, el final y el comienzo del verso eran exactamente iguales mismo. Sin embargo, estaban invertidos el uno con respecto al otro. Cada poeta experto en la habitación frunció el ceño. Nunca habían imaginado que este libertino incompetente sería capaz de encontrar un rompecabezas tan difícil. Cada erudito del Instituto de Literatura Celestial Wensing se vieron envueltos en un rompecabezas de dificultades sin precedentes. Fruncieron el ceño mientras se rompían la cabeza para encontrar una solución. Junio Moxie había puesto este verso a pesar de que no conocía el contraverso. El hecho de que él había puesto este rompecabezas no podía ser revertido. Él se encontraría en problemas si la otra parte no podía dar con una respuesta apropiada. Esto se debía a que tendría que responder al enigma si no podían. Y era probable que cada persona del instituto lo atacara si no podía responder a su propio enigma y la solución a este rompecabezas les vendría como un milagro. Y necesitaban que este milagro sucediera. ¿No sería una vergüenza que todo el poder cerebral del instituto no fuera capaz de resolver el enigma de un libertino incompetente? Por lo tanto, todo el mundo se rompió la cabeza, y se le ocurrieron múltiples soluciones después de aplicar varios tipos de conceptos creativos. Sin embargo, ninguno de los contraversos parecía ser de suficiente calidad. Se requirió que estos talentosos eruditos obtuvieran una respuesta antes de que se quemara un palito de incienso. Esto los hizo preocuparse más y más a medida que transcurría el tiempo. Los 2 maestros del instituto también estaban en apuros. Las cejas de Mei Gaohie se arrugaron mientras caminaba de un lado a otro. Negaba con la cabeza de vez en cuando y luego murmuraba. No. Eso no funcionará. Entonces, intentaría probar un ángulo diferente. El viejo maestro Kong Lim-Yan estaba inmóvil. Sus ojos estaban cerrados. Su rostro estaba inclinado hacia el cielo. Estaba inmerso en un pensamiento profundo. Sin embargo, si uno miraba desde la distancia y vería en la oscuridad de sus sombrías arrugas faciales y su cabello gris plateado y nevado cayendo sobre su rostro. Uno no podía evitar sentir una extraña tristeza cuando le miraban la cara. Este versículo fue pensado como un rompecabezas para los discípulos del instituto. Por lo tanto, la participación de los 2 antiguos maestros del instituto se consideraría ilegal. Sin embargo, este asunto está relacionado con la reputación de este antiguo instituto. Por lo tanto, los 2 viejos maestros no podían ayudarse a sí mismos y a Junio Moxie no le importó mucho. No se habría molestado si de 10 a 20 maestros del instituto participaran y mucho menos estas 2 y el tiempo pasó muy gradualmente. El humo del palo de incienso continuó aumentando en espirales hasta que todo su cuerpo se convirtió en cenizas.
Su milagro no sucedió. No tengo nada. Admito mi derrota. La cabeza de Ancidon quedó colgando por la decepción. No pudo evitar sentirse frustrado dentro de su corazón. ¿Cómo podría un erudito del Instituto de Literatura Celestial Wensing perder contra este mocoso y... Deseaba que él estuviera muerto y no. Perdiste, pero no debes culparte por ello. Bueno, la culpa no está limitada a ti. Junio Moxie se inclinó a medias en su silla mientras extendía su dedo y suavemente remaba. No eres culpable, Ata apuesta contra mí. En el mejor de los casos, se puede considerar una pieza de ajedrez en este juego. Y una muy ordinaria. No estás calificado para hacer una apuesta conmigo. No importa de qué manera lo vea y ni siquiera estás calificado para hacer una apuesta contra mí. Estás demasiado debajo de mí como para eso. Entonces, Junio Moxie inclinó la cabeza y sonrió mientras miraba a Kon Lim-Gian y Mei Gajie, maestros. ¿Qué tienen que decir? Hemos perdido. Las caras de los dos ancianos parecían aturdidas. Habían llegado aquí con gran ánimo como los dos representantes principales del Instituto de Literatura Celestial Wensing, una institución que fue aceptada públicamente como el centro de talentos más grande y sabio del imperio. Sin embargo, inesperadamente habían sufrido una aplastante derrota a manos de Junio Moxie. Los dos viejos maestros sintieron que sus vidas se habían convertido en una muerte en vida. Los labios de Kon Lim-Gian temblaron mientras hablaba en voz baja, este anciano cumplirá su promesa. El Instituto de Literatura Celestial Wenxian nunca hablará de poesía frente a Junio Moxie. Hubo un silencio absoluto en el salón por un tiempo. Junio Moxie suspiró. Las personalidades de estos dos hombres les habían ganado mucho respeto en su corazón. No había deseado que estuvieran sometidos a una situación tan difícil. Estos dos hombres habían establecido el Instituto de Literatura Celestial Wenxian por sus propios méritos. Escogerían personalmente a sus discípulos y nutrirían la reserva de talentos del imperio con sus inagotables esfuerzos. Nunca habían despreciado a los pobres y humildes. Su único criterio de selección había sido el intelecto y la capacidad de aprendizaje del discípulo. Habían ignorado solemnemente las riquezas de la vida y se habían mantenido alejados de la influencia política de los ministros imperiales. Eran genuinamente dignos de la admiración del asesino en este sentido. Estos dos hombres eran ciertamente admirables. Sin embargo, tenían algunos defectos. Sus conocimientos y enseñanzas eran sin duda dignos de respeto, pero su ideología y sus métodos estaban equivocados. Prestarían atención al intelecto y capacidad de aprendizaje de un discípulo, pero descuidarían sus otras características. Un maestro no debe limitarse a impartir solo conocimiento. Junio Moxie siempre creyó eso: los maestros son los ingenieros del alma humana. Estos maestros fueron sin duda los mejores de su generación. Habían impartido una gran base de conocimiento a sus discípulos. Sus discípulos estaban bien versados en poesía. Estaban bien versados con planes estratégicos. Estaban bien entrenados para manejar posiciones políticas importantes. Sin duda, tendrían éxito en sus carreras si pudieran utilizar esta capacitación. Y rápidamente a eso. Sin embargo, los dos maestros habían descuidado que sus discípulos actuarían egoístamente si no fueran buenos hombres de corazón. Sus acciones solo girarían en torno a la gloria de su persona, riqueza y ganancias y como tales, harían de terribles servidores para la gente del imperio. Era innecesario decir que estos dos maestros habían nutrido a miles de discípulos bajo el nombre del Instituto de Literatura Celestial Wenxian. Esos individuos estarían obligados a actuar por sus propios intereses egoístas una vez que abandonaran el instituto y emprendieran su viaje burocrático y independientemente de su riqueza o condición social inherente. Además, estos discípulos fueron educados en el Instituto de Literatura Celestial Wenxing, y es probable que adquieran altos cargos en las poderosas facciones y familias. De hecho, incluso los peores de ellos estaban obligados a ser funcionarios de bajo nivel y como empleados o contadores, y cuánto daño podrían causar a la sociedad si sus personalidades no estuvieran formadas con una educación moral apropiada. El daño que podían causar era inimaginable. Esta fue la razón por la cual Junio Moxie los desaprobó. De hecho, no solo desaprobaba a ellos y los despreciaba. Los dos viejos maestros estaban extremadamente enojados. Sin embargo, Junio Moxie no creía que hubieran sido perjudicados. Por el contrario, creía que les habían servido bien. No soy una buena persona. Tampoco me importan los sufrimientos de la gente en esta tierra. Sin embargo, si me intimidas así, no me resistiré a participar en el castigo del cielo.
Estos asuntos mundanos, ah. Junio Moxie suspiró. Entonces, el asesino Junio de repente se convirtió en un campeón por una causa. Había empezado a pensar muy bien de sí mismo: aliviaré a la gente de sus penas y sufrimientos sin importar en qué mundo viva. Emergeré cuando la gente tenga una necesidad extrema y bueno, esa situación no había surgido aún y